Hola, buenas tardes, profesor. Yo soy la alumna Flavia Andrea Herrera Choque, cursante del ciclo 25-1 en la carrera de arquitectura. Bueno, empiezo. Mi tema es la sabana húmeda con palmeras o pampas de Gelt, conocida a nivel mundial. Entonces, empezaremos con el tema de la ubicación. La sabana de palmeras es una extensa ecorregión neotropical que abarca las tierras bajas de la cuenca suroeste amazónico. Como podemos apreciar aquí, este es el mapa de Sudamérica. Entonces, acá está la delimitación de los países y acá es toda esta área enmarcada de rojo, la sabana de palmeras. Es un bioma de una pradera tropical. Tiene dos tem- trópicos, de los cuales colinda el trópico de Cáncer al norte y al sur el trópico de Capricornio. Podemos observar también que cubre más de la mitad de África, la mayoría de América del Sur y partes de Asia. O sea, es un bioma enorme. Entonces, ¿qué pasa con este bioma? Tiene principalmente su presencia en la parte oriental, que incluye Kenia y Tanzania. Es uno de los más grandes complejos de sabanas de Sudamérica y fue identificada como un centro de biodiversidad endémica, muy valioso, donde existen presencia de animales, vegetales, incluidas en peligro de extinción. Prosigamos. Ya. Tenemos aquí el tipo de ecosistema. La sabana húmeda o de palmeras contiene tres ecosistemas. Tenemos la sabana tropical, sabana húmeda, transición única. Y este de aquí es único en su tipo. Le explicaremos más adelante. ¿Qué va a pasar? La sabana tropical se caracteriza por una densa vegetación, con árboles de gran altura y gran diversidad de especies. Es uno. Dos, sabana húmeda. Ecosistema de praderas, árboles dispersos, principalmente dominado por gramíneas y palmeras, es decir, como una pradera. Tiene esta similitud. ¿Pero por qué se llama húmeda? Porque también contiene un espacio de lagos en el cual se ve más el ambiente. Esta es la diferencia de sabana húmeda con selva tropical. En selva tropical se encuentra llena de árboles y es muy densa, tal como lo menciona. ¿Qué va a pasar? Que uno al caminar, por ejemplo, no va a notar la presencia de su alrededor. Es por esto que ocurren pérdidas en lo que es las selvas. Y en la sabana húmeda es más extenso, bueno, mejor dicho, es más llano. Entonces, como hay palmeras, uno puede diferenciar lo que hay a su alrededor si es que se encuentra allí. ¿Qué pasa aquí en la transición única? Es la combinación de estas dos. Forma un ecosistema de sabana tropical húmeda único en su tipo. Entonces, tenemos estos tres tipos de ecosistema formando lo que es la sabana tropical. ¿Sí? Sigamos. Ahora vamos a ver la importancia. Tal como lo mencioné, es un bioma que alberga muchos tipos de especies tanto que en flora y en fauna, que se encuentran también en peligro de extinción. Entonces, la importancia, uno, constituye un ecosistema único que alberga una gran biodiversidad de plantas y animales, justo lo que estaba mencionando. Entonces, ecosistema único se refiere a lo que mencionábamos anteriormente, que es la transición única. ¿Sí? La importancia. Luego, también sirve para la conservación de especies de palmeras. Algunas tienen un gran valor económico y cultural como la palmera aceite, palma dilatera o palma real. Estos tres. ¿Qué pasa cuando hay un ecosistema en el alejado de la selva que es único? Tenemos aquí como dato adicional lo que es la tala ilegal, incluso también actividades ilegales, ¿no? En las que no hay una correcta eh, jerarquización ni correcta, no hay una seguridad en la que esta persona, que es el humano que trabaja de forma ilegal, este, sea controlado. Ajá, exactamente. No hay un control correcto. Entonces, este ecosistema es único. Parte de nuestra responsabilidad es hacer consciente al resto y por eso es que se hace esta actividad que es hacer un video en YouTube en donde nosotros estamos
haciendo responsables al resto. Estamos dándole a conocer este ecosistema que es único, que es tan importante, que incluso alberga especies en peligro de extinción. Y eso también es ojo del huracán, ya que va muchas personas a hacer actividades ilícitas, ¿no? Cazar animales de especies de extinción, eh, talar de forma ilegal. Entonces hay que tener un poco más de conciencia y generar conciencia a través de estos videos para nosotros poder aportar un poco al ecosistema. Prosigamos. Son un refugio para muchas especies, aves, mamíferos y reptiles. Claro, estos tres se manifiestan en lo que es la fauna que verás más adelante. La ecorregión de la sabana de palmeras se identifica por su biodiversidad endémica, haciendo que este sea un lugar muy valioso. En él existen una gran cantidad de especies animales, vegetales, entre las que se incluyen aquellas que están en peligro de extinción o vulnerabilidad. Bueno, este último punto fue englobar todo lo que he mencionado anteriormente. Prosigamos. Y antes, no de ello, tenemos a nuestro amigo los hormigueros, que tiene un dato importante. En época de lluvia, los suelos pueden llegar a inundarse. En la época seca, de escasez de precipitaciones, hace que se produzcan en el suelo hendiduras con una profundidad de 70 centímetros. Importante. Sigamos. Ya, ok. Aquí tenemos los factores ambientales abióticos, que se dividen en dos, en el clima y en los biotipos. En el clima tenemos las precipitaciones, los relieves en los suelos y los ríos. Y en biotipos tenemos aire, luz solar, temperatura, humedad. ¿Sí? Ahora aquí, otro dato curioso de nuestro amigo el oso hormiguero. Tenemos aquí el ecosistema único que destaca por su capacidad para absorber grandes cantidades de carbono, tres veces más que otros en el ecosistema tropical. Entonces, estamos entendiendo por esto que este ecosistema absorbe carbono y por ende dióxido de carbono. Ahora, ¿qué es el dióxido de carbono? Es el componente más contaminante que hay en el mundo, conteniendo el 72% de contaminación a nivel mundial. Entonces, conservar este tipo de áreas es imprescindible ya que aminora la contaminación a nivel mundial. Y como estamos viendo, este tipo de sabana se extiende alrededor de todo el continente sudamericano y parte del continente asiático. Entonces, es relevante mantenerlo con vida, ¿no? Con todas sus hectáreas. Ahora, vamos con las características importantes de lo que es este ecosistema natural. La altitud es de 400 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, ya que esta no es un ecosistema llano, sino que tiene relieves. Entonces, aproximadamente es un promedio de todas las altitudes que se tiene, que es de 400 metros sobre el nivel del mar. En el clima tenemos sabana de palmeras, presenta un clima tropical, cálido y húmedo, dependiendo de la estación del año. Y la temperatura anual oscila entre los 20 y 23 grados centígrados. Las precipitaciones presentan lluvias veraniegas que alcanzan los 1500 milímetros cúbicos, los cuales pueden llegar a inundar extensiones de la sabana. Como mencionó nuestro amigo hormiguero antes, puede llegar a subir la temperatura del caudal a 70 centímetros. En épocas secas se presenta principalmente entre mayo y octubre, aunque a veces se extiende a 7 meses. Entonces tenemos aquí una época de sequía que se puede extender hasta 7 meses, entre mayo y octubre. En relieve, en la sabana de palmeras predominan las llanuras extensas con pastos altos y enormes palmeras. De allí su nombre, sabana de palmeras. En algunas zonas de esta ecorregión se pueden observar colinas de pequeña elevación. ¿Sí? Como mencioné, la altitud es un promedio de estas colinas en su tamaño. Los suelos. La sabana de palmeras posee suelos aluviales antiguos con escasa materia orgánica, mal drenaje y muy ácidos. Durante la temporada de lluvias, los suelos que conforman la ecorregión son inundados. Dato curioso. En la época del suelo se cuartean presentando hendiduras de hasta 70 centímetros de profundidad, que les he mencionado antes. Ya, como decía, tenemos los ríos. Los principales, perdónenme, es Tambopata, Head, Namegua, Winner, Palma Real y de Orbigny, entre otros ríos. ¿Sabías que en el norte oriental se da un clima más húmedo? Cambios por estaciones no se sufren. Sin embargo, en la zona suroeste
Depende de las estaciones y es muy seca en época de sequía. Esto nos dice nuestro amigo el oso hormiguero. Vamos a darle con la siguiente diapositiva. Ok, tenemos aquí lo que es los factores bióticos. En ellos está la biodiversidad. La sabana de palmeras es un ecosistema único y fascinante que se encuentra en la región centroamericana. Conocida por la riqueza en flora y fauna, esta sabana es hogar de una gran variedad de especies vegetales y animales endémicos, algunos de los cuales se encuentran en peligro de extinción. Esta es la parte de biodiversidad. Ahora, en biotipo biocenosis, tenemos la flora y la fauna que veremos a continuación. Uno, flora. La sabana de palmeras se puede distinguir cuatro tipos de formaciones vegetales: bosque de galería, bosque de pajonal, bosque de la pampa, perdón, bosquetes en las colinas y los bosques adyacentes. Entonces vamos con la siguiente. Bosque de galería, situado en la orilla, a orilla de los ríos. Está compuesto por árboles como el aguaje, aguací, ungurahuay. Es un bosque denso que se inunda durante las crecientes. Entonces, aquí podemos entender que durante las inundaciones este bosque crece. A este espacio es al cual se refería los 70 centímetros de altura del caudal creciente que sucede durante las lluvias. Regional, perdón, pajonal de la Pampa. Predominancia de gramíneas y arbustos dispersos. Posee un suelo muy pobre que se inunda durante la temporada de lluvias. Permanece seco en la estación seca. Sigamos, los bosques de las colinas presentan arbustos de ratapanga, árboles dispersos de tahuarí y algunas palmeras. Destacan principalmente por su concentración en pastizales. Mayormente es pasto, no tanta vegetación abundante como veíamos en el caso anterior. Y ahora tenemos los bosques adyacentes, compuestos por especies como el alfaro, chimbillo, azucarguayo y ungurahuay. Tienen los suelos con mejor drenaje de la ecorregión. Si tienen mejor drenaje, entonces este tipo de bosques no se inundan. Es lo que me da a entender el siguiente texto. Prosigamos. 2. La fauna. Elegiste a nuestro amigo el cuy. Ahí. No, vaya, vaya. Ahí está. Ya, fauna. La fauna de la sabana de palmeras es de origen chaqueño y es muy especial para el Perú, puesto que presenta algunas especies que solo viven en sus territorios, como el lobo de crin, ciervo de los pantanos. También se han registrado 77 especies de aves, de las cuales 17 solo viven en esta ecorregión, especies endémicas, además de reptiles, anfibios e insectos. Sigamos. Aves, tenemos a la perdicera roja, gavilán de cola blanca, gallineta de gargantiblanca, gargantilla ocelada, guacamayo enano, cotorra de frente amarilla, colibrí gargantilado, etcétera, etcétera. En estas imágenes podemos observar al gorrión de pajonal y a la perdiste, a la roja. Mamíferos. Oso hormiguero grande o banderón, armadillo de 9 bandas, armadillo gigante, sachabaca, cuy silvestre, jaguar, ciervo de los pantanos y lobo de crin. Entre ellos se destaca el lobo de crin, ya que es una especie en peligro de extinción, como lo mencionábamos anteriormente. Sigamos. En cuanto a reptiles, tenemos el aguaje machaco o la anaconda. La anaconda es el reptil más grande a nivel mundial, llegando este a medir 5 a 6 metros de largo. Prosigamos con lo que es la boa verde, la boa constrictora o la boa marrón. Tengamos en cuenta que estas especies son venenosas. Prosigamos con lo que es la rana arvícola, este precioso ejemplar de rana que contiene en su cuerpo colores neón muy intensos, llamativos. Ahora, siguiendo con esta idea. Dato curioso. Aquellos animales, en su mayoría, que poseen colores tan llamativos, neones, amarillo, rosado, un rojo así despampanante, en su mayoría son venenosos. Entonces, de aquí sacamos la idea que de esta rana arbícora es venenosa. Ojito ahí. Siguiente, insectos. Acá tenemos un insecto muy impresionante
ya que este usa sus alas para camuflarse. Estoy hablando de la mariposa ojo de búho. Esta usa sus alas, como mencioné, para camuflarse de depredadores, ya que su mayor depredador lo confunde con un búho, entonces ya no va hacia él. Es una mariposa realmente muy interesante, ya que como sabemos, las mariposas son muy frágiles. Pero ¿qué cosa usan a su favor? El camuflaje de sus alas. Y de aquí tenemos las termitas, familia de Termidae. Las termitas comúnmente las vemos en los libros cuando se comen las hojas, etcétera, ¿no? Sigamos. En cuanto a la población, este tipo de sabana alberga una población Ashaninka, Awajún, Shipibo Conibo, Shawi, Kichga, Matsigenka, Jine y Ñapari. Son poblaciones rurales de pueblos indígenas de origen en la selva. Entonces, hay que proteger mucho ese tipo de poblaciones, incluso a sus idiomas. Hace unos años salió un políglota que podía hablar Shipibo y Awajún, donde explicaba que se está extinguiendo mucho esta lengua y es realmente lamentable que no podamos estudiarla. Aquí dejo el dato. Hay un TikToker que enseña por lives Si Vivo con Ivo. Si a alguno de ustedes les interesa, podrían buscarlo en TikTok y así aprender su idioma. Ok, sigamos. En su mayoría predomina lo que son los Shawi, con una población aproximada de 17.241 habitantes. Y superando a este, los Kishwa, de 82.141 habitantes. Después de ello pueden observar el resto de habitantes que tienen las otras poblaciones, pero predomina en su mayoría el Quichua y posterior a este el Chawi, perdón, el Aguajún y así. Sigamos. Ahora, tenemos los que son los recursos naturales. Entre ellos tenemos renovables, no renovables y su biodiversidad. Ok, aquí quiero enfocar. Los recursos renovables son aquellos recursos en donde podemos usarlos una y otra vez. ¿Sí? Por ejemplo, el caso de lo que es el agua se puede usar, es renovable hasta cierto punto, tengámoslo en cuenta, y los no renovables son aquellos que son de un solo uso. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, al yo utilizar un empaque de chicle, yo consumo los chicles y ¿qué hago con las hojas que envuelven los chicles? Las tiro. Y estas de aquí, en su mayoría, no tienen un uso como tal renovable. Entonces, es un recurso no renovable. Ahora, vamos al tema de la sabana de palmeras que podemos y que no podemos encontrar. Ok, renovables tenemos la madera, frutos, plantas medicinales, pesca, la ganadería, son algunos de los recursos renovables. ¿Qué quiero decir con la madera? Como vemos, predomina mucho lo que es la termita. Entonces, la madera va a ser un recurso no renovable, ya que lo usamos una vez, se lo comen las termitas y ya no se puede volver a usar. Sigamos. No renovables. Perdón, se puede volver a usar porque son renovables. No renovables, presencia de minerales y depósitos de hidrocarburos, aunque su extracción debe ser cuidadosa. Aquí vamos con el tema de la minería ilegal, ya que al ser una zona alejada, desprotegida, no tiene una correcta fiscalización y su extracción. Entonces hay que ser cuidadosos y más minuciosos en cuanto a los pueblos de la selva. ¿Sí? En su biodiversidad tenemos la riqueza de especies de flora y fauna, la mayoría de tesoros de este ecosistema, ¿no? Ya que son únicos en su especie. Sigamos. Aquí tenemos las actividades regionales, económicas, conservación y turismo. Son los tres que predominan. En turismo, quiero acotar es un turismo económico, ya que la población hace este tipo de turismo simplemente con costos que avalen lo que es la protección y el cuidado de este tipo de sabana de palmeras. Sigamos. En económicas tenemos agricultura, ganadería, minería, ecoturismo, principales actividades. En la conservación tenemos iniciativas de conservación y manejo sostenible de los recursos naturales de esta región, incluyendo renovables y no renovables.
En turismo, el ecoturismo permite a los turistas disfrutar de la belleza natural de manera responsable. Justamente es por esto el monto que como indiqué, se cobra es económico. ¿Por qué? Porque se enfoca simplemente en lo que es la conservación de este ecosistema y su correcto cuidado. Sigamos. Y acá tenemos lo que es último, la conclusión, la parte relevante y que resume toda la exposición que acabo de mencionar en estos momentos. La selva tropical húmeda es un ecosistema húmedo frágil que merece ser preservado. Contenemos semilla, especies en peligro de extinción, especies que son más de 77 entre flora y fauna, donde habitan distintos tipos de aves. Tenemos un bioma único entre ellos. Entonces, de suma importancia preservarlo y fiscalizar correctamente la extracción de hidrocarburos y minerales que esta misma produce. Ahora, la colaboración entre comunidades, empresas y autoridades es clave para un manejo integral. Como lo estaba mencionando, el equilibrio entre el desarrollo y conservación es fundamental para asegurar la sustentabilidad a largo plazo. ¿Qué pasa si nosotros no exigimos al Estado que fiscalice correctamente las empresas de minería que están en la sabana tropical? ¿Qué va a pasar? Se van a aprovechar, obviamente. ¿Por qué? Porque no hay nadie que los cuide. Actualmente se están realizando huelgas contra los pueblos Abajún, perdón, los pueblos Awajún están realizando huelgas, Shipibucunibo y Kichka, como mencionaba anteriormente, contra las empresas minerales. ¿Por qué? Porque estas, a la extracción de petróleo, se han derramado litros y litros y miles de litros en los ríos. Antiguamente, hace 2, 3 años, ni siquiera ni siquiera una década, ¿qué pasaba? Los niños se podían bañar en esas aguas. Las personas podían agarrar esa agua. E incluso la podían potabilizar, ya que es agua de río, agua dulce. ¿Qué pasa ahora? Petroperú ha derramado cantidades inmensas de crudo, petróleo crudo. Entonces, ahora estos pueblos se han levantado en contra de Petroperú. ¿Para qué? Para hacer valer sus derechos de vida, sus derechos y respetar su biodiversidad. Entonces hay que apoyar a nuestros hermanos de la selva para que ellos también tengan lo que es una vida justa. Nosotros aquí, como en nuestras pantallas, no somos muchas veces conscientes de la realidad de otros habitantes peruanos ni en el mundo. Entonces debemos ser más conscientes y responsables a la hora de compartir información para que esta información llegue a todo el Perú, siquiera al Perú, y si se entera el mundo sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque si se entera el mundo, lo que es la ONU, la Unión del Congreso de los Andes, podrían ayudar a nuestros hermanos de la selva. Pero ¿qué pasa? Que el Estado se hace de la vista gorda. El Estado no está aportando como tal una protección y seguridad y fiscalización a lo que es las actividades como minería, la tala que se da en este tipo de ambientes y además de ello la caza de especies en peligro de extinción. Además, al ser un bioma tan único, da la oportunidad a realizar investigaciones científicas de distintas universidades del Perú y del mundo. Además, tener minerales tan preciosos como es el oro. Entonces, si no tenemos una fiscalización correcta de este tipo de biomas y ecosistemas, que no es el único, sin embargo, es uno de los únicos que tiene el mundo en su especie, no podemos protegerlo, y tampoco entenderlo mejor. Entonces, tenemos que tener en cuenta este tipo de este, características para conservar este ecosistema. Sin más que decir, muchas gracias. Aquí, micrófono, me retiro. Espero que haya sido de su agrado.